Vamos a resolver este problema sobre propiedades de los exponentes. Dice, simplificar m elevado a la 3 a la n más 4 menos 3 por 3 elevado a la n menos 1 sobre 3 por 3 elevado a la n más 2. La idea en este caso es intentar separar las potencias con un exponente único. Entonces para ello vamos a aplicar algunas propiedades. La primera que vamos a aplicar para poder separar el exponente n del exponente positivo 4 va a ser la propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Recordemos que esa propiedad dice que si yo tengo una potencia elevada a la m multiplicado por otra potencia elevada a la n, entonces podemos unificarla como copiando la misma base y sumando los exponentes. Entonces a esa regla se le llama multiplicación de potencias de igual base. Ahora bien, nosotros lo que tenemos es esto y vamos a regresarlo a su estado original. Vamos a separar la suma de los exponentes. Entonces quedaría de la siguiente manera. Vamos a copiar por acá y vamos a decir lo siguiente. En vez de colocar 3 elevado a la n más 4, lo vamos a separar y nos quedaría 3 elevado a la n multiplicado por 3 elevado a la 4 menos 3 que está multiplicando por 3 elevado a la n por 3 elevado a la menos 1. Listo. En ambos casos nosotros separamos el exponente que era una suma y en el otro caso era una resta. De la misma manera lo vamos a hacer en la parte de abajo. Este 3 queda intacto, que multiplica con 3 elevado a la n multiplicado por 3 elevado a la 2. Y de esa manera los exponentes que eran sumandos ahora ya están separados. Muy bien, ahora si nos damos cuenta acá, tenemos el detalle de que aquí tenemos 3 elevado a la menos 1. Bueno, vamos a tratar de corregir el exponente negativo. Para ello vamos a recordar otra regla de los exponentes que dice que cuando yo tengo una base elevado a un exponente negativo, podemos convertir ese exponente negativo a exponente positivo. ¿Cómo? Tomando el recíproco de la operación. Es decir, la a se va a convertir en 1 sobre a. Vamos a tomar el recíproco de la expresión. Y el exponente ya no va a ser menos m, sino va a ser m. De esa manera nosotros podremos trabajar de una forma más fácil el exponente negativo. Entonces, para continuar con la simplificación, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a decir 3 elevado a la n, lo vamos a dejar intacto por el momento, 3 elevado a la 4, menos, ahora bien, voy a dejar este 3 acá, voy a dejar este 3 elevado a la n acá, y voy a tomar el recíproco de esta expresión, que me quedaría 1 sobre 3 elevado a la 1, pero ya no tendría sentido colocar el exponente 1, por esa razón lo podemos dejar como 3. De esa manera me garantiza de que este 3 al multiplicarse por un tercio terminan anulándose entre ellos, por lo cual solo queda 3 elevado a la n. En la parte de abajo podemos unificar esto, 3 por 3 elevado a la 2, dado que son potencias con valores numéricos, entonces lo podemos unificar y me quedaría 3 elevado a la 3. ¿Por qué? Porque aplicamos esta propiedad. Se copia la base que es 3 y se suman los exponentes. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2, entonces nos queda 3 elevado a la 3. Y vamos a mantener 3 elevado a la n ahí intacto todavía como espectador. Continuando, vamos ahora a aplicar una propiedad algebraica. Si nos fijamos en la parte de arriba, esta parte es una expresión y esta parte es otra expresión. Recordemos que el 3 y el 1/3 fueron anulados. Ahora bien, entre ellos dos hay algo que se conoce como factor común. El factor común de esos dos términos, si ustedes se dan cuenta, es 3 elevado a la n. Entonces vamos a sacar el factor común que es 3 elevado a la n y vamos a dejar dentro de paréntesis la parte que no corresponde al factor común. En este caso sería 3 elevado a la 4 menos 1. Es decir, tomamos esto y lo dividimos dentro de esto. 3 elevado a la n por 3 elevado a la 4, 3 a la n se cancela con 3 a la n y solo queda 3 elevado a la 4. Ahora bien, 3 elevado a la n dividido 3 elevado a la n da 1. Esa es la razón por la cual aquí queda 1. Recordemos que una cantidad dividida en la misma cantidad tiende a ser 1. En la parte de abajo vamos a reacomodar esas cantidades y nos quedaría 13 elevado a la n
multiplicado por 3 elevado a la 3. Ahora, ¿qué beneficio nos tiene hacer esto? Si nos damos cuenta, arriba tenemos un factor 3 elevado a la n y abajo también tenemos un factor 3 elevado a la n. Entonces 3 a la n con 3 a la n se cancela y nos evitamos de tener que calcular el valor de n. Por lo tanto, si vamos a operar estas expresiones, nos quedaría de la siguiente manera. 3 elevado a la 4 menos 1 sobre 3 elevado a la 3. Para evitar inconvenientes, podemos hacerlo así. 3 elevado a la 4 divide con 3 elevado a la 3. Menos 1 que también divide con 3 elevado a la 3. Listo. Vamos a seguir aplicando otra propiedad de los exponentes que dice, en este caso, si nos damos cuenta, es división de potencias de igual base. ¿Qué sucede? Se copia la base y se restan los exponentes. 4 le resto 3, me queda 1, que no tiene sentido de dejar ese exponente 1 ahí. Se sobreentiende de que es 1. Y de este lado tengo 1 sobre 3 elevado a la 3, que sabemos que es 27. Entonces la operación que debemos de hacer es 3 restado de un 27avo. Muy bien, es una operación muy sencilla de trabajar y lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Bueno, tenemos como denominador común al 27 y ahora multiplicamos 3 por 27 que nos da 81 y 81 menos 1 nos queda 80. Listo. La respuesta de M es 80 27avos. Pero chequen que aquí lo que están pidiendo es la suma de los términos de la fracción resultante. Esta es la fracción resultante. Por lo tanto, la suma que nos están pidiendo es igual a 80 más 27. Y eso nos queda 107 unidades. Por lo tanto, en este ejercicio, la respuesta sería el inciso A.